Bien, vamos con un vídeo sobre comprobar válvulas por resistencia con el multímetro. Explicación. ¿Por qué se pueden comprobar con multímetro estas válvulas? Esto está en el capítulo 6, volumen 3. Tanto la electroválvula de control de vacío del turbo Bus Control Solenoid como el solenoide VVT del árbol de levas de escape y el de admisión son electroválvulas electromagnéticas del mismo tipo, solenoides con bobina. ¿Por qué se pueden comprobar con multímetro en ambos casos? Porque internamente tienen una bobina de cobre, coil, que genera un campo magnético cuando pasa corriente. Esa bobina tiene una resistencia eléctrica medible. El multímetro mide esa resistencia en ohmios para saber si la bobina está en buen estado, resistencia dentro del rango normal, quemada, resistencia infinita, que es igual a circuito abierto, en cortocircuito, resistencia 0 ohmios o muy baja, o parcialmente dañada, resistencia fuera de rango, por ejemplo demasiada baja por sobrecalentamiento. Esta prueba es rápida, barata y muy efectiva porque la mayoría de fallos en estas válvulas son eléctricos en la bobina, por calor, edad, vibraciones o sobretensión. Ambas válvulas funcionan con señal PWM, Pulse Width Modulation, de la EQ, pero para la prueba básica de bobina no hace falta osciloscopio, basta con medir resistencia estática. ¿Qué tipo de válvulas en el coche se pueden comprobar así? En un Peugeot 308 1.6 THP y en casi todos los motores PSA de la época hay varias electroválvulas de dos pines que se comprueban exactamente igual con el multímetro. Las más comunes son solenoides VVT, Variable Valve Timing, uno de admisión y otro de escape. Resistencia típica 10-15 ohmios, aproximadamente 11 ohmios en muchos casos. Controlan el aceite que llega a los variadores de fase de los árboles de levas. 2. Electroválvula de control de turbo, Bus Control Solenoid / Westgate Solenoid. La del código P2263. Resistencia típica 10-20 ohmios. Suele estar alrededor de 11-15 ohmios en las originales Pierburg. Controla el vacío que mueve la wastegate. 3. Electroválvula de purga del canister, Evap Purge Valve. Controla los vapores de gasolina del depósito. Resistencia típica entre 20-40 ohmios aproximadamente. Muy común y fácil de probar. 4. Electroválvula de regulación de presión de aceite. En algunos THP como este Peugeot. Controla la presión variable de la bomba de aceite. También tiene bobina y se mide resistencia. Otras menos comunes, electroválvula de recirculación de gases, EGR, en versiones con EGR. Válvula de control de swirl en algunos motores y en algunos casos válvula de bypass de la bomba de vacío. Características comunes de todas estas válvulas comprobables con multímetro. Tienen dos pines eléctricos, alimentación más control por masa PWM. Son on/off o proporcionales controladas por PWM. La bobina es de baja resistencia, normalmente entre 5 y 40 ohmios. Se pueden probar desconectadas, resistencia, y energizadas, clic más movimiento del pistón. Fallan mucho por calor. Este motor de este coche es muy caliente. La bobina se quema o la resistencia baja. ¿Cuáles no se comprueban así? Sensores, MAF, temperatura, posición de levas, etc. Suelen tener 3 o más pines y se miden de otra forma, voltaje, señal, etc. Actores con motor paso a paso, como algunos EGR. Y bobinas de encendido, tienen resistencia primaria y secundaria diferente. Entonces estos no se comprueban así con resistencia. Consejo práctico. Cuando midas cualquier electroválvula de este tipo,
Compara siempre con el valor de una pieza nueva del mismo modelo o con el valor que da el fabricante. Una diferencia grande, por ejemplo, 11 ohmios nueva versus 5 ohmios vieja, suele indicar que está dañada aunque no esté en abierto total. Explicación. Valores normales de resistencia para las válvulas. Los mecánicos obtienen los valores normales de resistencia de las electroválvulas de varias formas. 1. Comparación directa con una pieza nueva, el método más usado. Compran o tienen a mano una electroválvula nueva del mismo modelo y miden su resistencia. Luego comparan con la usada. Si la usada tiene una resistencia muy diferente, normalmente más baja, se considera defectuosa. Ejemplo típico en motores THP. Electroválvula de turbo nueva, suele dar 11 ohmios. Electroválvula vieja defectuosa, da 5 ohmios o menos. También 2. Manuales de taller y experiencia acumulada. En los manuales oficiales de Peugeot Citroën no siempre aparece el valor exacto en ohmios. Los mecánicos especializados en motores THP van creando sus propias tablas de referencia con los años. 3. Valores aproximados que usan los mecánicos en la práctica. Electroválvula VVT de admisión o escape, resistencia normal de 10 a 15 ohmios. Lo más habitual es alrededor de 11 ohmios. Si baja de 8-9 ohmios suele estar mala. Electroválvula de control de vacío del turbo, Bush Solenoid. Resistencia normal 10-20 ohmios. Lo más habitual 11-15 ohmios. Muchas originales dan entre 11 y 12 ohmios. Luego, electroválvula de purga del canister, EVAP. Resistencia normal de 20 a 40 ohmios. Otras electroválvulas, regulación de aceite, EGR, etc. Resistencia normal 8-30 ohmios, depende del componente. Regla práctica que usan los mecánicos. Si la resistencia está por debajo de 8-9 ohmios, casi siempre está defectuosa. La bobina se ha calentado y ha perdido resistencia. Si marca 0 ohmios, cortocircuito, hay que cambiarla inmediatamente. Si marca infinito o OL, bobina rota, circuito abierto. Una diferencia grande respecto a una pieza nueva, más de 3-4 ohmios, también es sospechosa. 4. Otras fuentes que usan los mecánicos: foros especializados, experiencias de otros talleres, catálogos de recambios, por ejemplo Pierburg, y comparando los dos solenoides VVT del mismo coche. Deben dar valores parecidos. Consejo importante: la prueba de resistencia es orientativa, no 100% definitiva. Una válvula puede tener buena resistencia, pero estar mecánicamente atascada. El pistón no se mueve bien. Por eso siempre se combina con la prueba de clic con 12 voltios, la prueba neumática con bomba de vacío, la activación con el diagnóstico. En este Peugeot 308 THP 200 caballos, si mides la electroválvula del turbo y te da menos de 9-10 ohmios, comparado con una nueva de 11-12 ohmios, es muy probable que esté mala. Lo mismo con el solenoide VVT de escape. Bien, esto ha sido un buen resumen. Pues en el mismo capítulo explico con más detalle y otras cosas, otras comprobaciones que se pueden hacer aparte de con multímetro de resistencia. Explico cómo comprobar el solenoide VVT con multímetro, resistencia de bobina y también su alimentación y tierra. Y también explico cómo comprobar la electroválvula de vacío del turbo con multímetro, la resistencia, ¿no? Bien, si lo queréis ver, ya he dicho lo básico, pues comprad el libro. Y ahora voy a medir resistencia EVAP con multímetro. También otro ejemplo que está en el capítulo 11.1 del volumen 1. Explicación: válvula de purga EVAP. La válvula de purga EVAP, también llamada válvula de purga del canister, purge valve, canister purge valve o válvula solenoide EVAP, es un componente clave del sistema de control de emisiones evaporativas, EVAP por sus siglas en inglés, Evaporative Emission Control System, en una Ford F-50 y en casi todos los vehículos modernos con motor de gasolina.
¿Para qué sirve exactamente? Su función principal es controlar el flujo de vapores de gasolina que se generan en el tanque de combustible por evaporación natural de la gasolina, especialmente cuando hace calor o después de llenar el tanque. Estos vapores son contaminantes y no se deben liberar directamente al ambiente. Los vapores se almacenan temporalmente en un cartucho de carbón activado llamado canister o canister de carbón, ubicado generalmente cerca del tanque o en la parte trasera del vehículo. Cuando el motor está funcionando y en condiciones adecuadas, caliente, a ciertas RPM, etc., la computadora del motor PCM o ECU abre la válvula de purga de forma controlada, pulsada o modulada. Esto permite que el vacío del motor, succión del colector de admisión, aspire esos vapores almacenados desde el canister hacia el motor. Los vapores se queman en la combustión junto con la mezcla de aire y gasolina normal y se reciclan como combustible extra y no contaminan el aire. Cuando el motor está apagado o en frío, la válvula permanece cerrada para evitar que los vapores salgan o entren aire no medido. ¿Cómo se ve y dónde está? Es una pieza pequeña, generalmente de plástico negro o gris, con forma de solenoide, cilíndrica o rectangular, con un conector eléctrico de 2 pines y 2 o más puertos para mangueras de vacío o vapores. En la Ford F50, explicación, medir resistencia de la válvula de VAP. ¿Cómo medir resistencia de la válvula de purga de VAP solenoides paso a paso? Es una prueba súper sencilla y rápida que te dice si la bobina eléctrica está buena o mala. ¿Qué necesitas? Un multímetro digital, la válvula de purga. No hace falta sacarla del motor para esta prueba. Valor normal en Ford F50, rango típico, 25-80 ohmios. La mayoría de modelos 2004-2007 dan entre 30-60 ohmios a temperatura ambiente, más o menos 20 grados. 0 ohmios, cortocircuito, mala. OL o 1, infinito. Circuito abierto, mala. Bien. Para dar el valor preciso del manual Ford se necesita año exacto y motor. Paso a paso. Seguridad primero. Apaga el motor y quita la llave. Opcional pero recomendado. Desconecta el borne negativo de la batería. Localiza la válvula. Está en el motor, normalmente pegada al colector de admisión o cerca del cuerpo de aceleración. Tiene un conector eléctrico de 2 pines y 2 mangueras de vacío. Desconecta el conector eléctrico, presiona la pestaña y sácalo. No desconecte las mangueras todavía. Configura el multímetro. Gira la perilla a ohmios. Usa el rango automático o el de 200 ohmios o 2 kiloohmios. Mide la resistencia. Pone una punta del multímetro en cada uno de los 2 pines de la válvula. No importa cuál punta va en cuál pin. No tiene polaridad. No toques los pines con los dedos. Puedes alterar la lectura. Lee el número que aparece. Ejemplo, 37,8 ohmios. Interpreta el resultado. Entre 25-80 ohmios, la parte eléctrica está bien. Fuera de rango, cambia la válvula. Es lo más común cuando tienes P0443. Pruebas extra recomendadas para estar 100% seguro después de la resistencia. Haz estas 2 pruebas rápidas. Prueba de clic. Conecta directo 12 voltios o batería de 9 voltios a los 2 pines. Debe hacer un clic fuerte al abrir. Y prueba de vacío. Sopla o aplica vacío por una manguera. Debe pasar o no pasar según esté energizada. Bien, pues esto ha sido el artículo de comprobar válvulas con resistencia.